Plenos vinculantes. Y en segundo lugar, sobre las categorías del derecho civil que se han estado utilizando, ¿no?, en las últimas sentencias, ¿no?, no solo por la Corte Suprema, sino también por el Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre esos dos temas quiero, antes de analizar el quinto pleno casatorio y el contexto, ¿no es cierto?, en que se da este quinto pleno casatorio. Ahora, sobre los precedentes vinculantes. El precedente significa, si hemos tomado esa tradición jurídica, significa un caso precedente que va a ser semejante al actual caso, ¿no? El caso del quinto pleno casatorio es un caso de una asociación civil, ¿no?, donde hay irregularidades de suplantación o de falsificación de firma de asociados que aparentemente no participaron en la celebración de los acuerdos de asamblea de asociados. Entonces, me temo que muchas veces los plenos casatorios civiles no analizan el caso, ¿no? Y el ejemplo muy claro fue, por ejemplo, entre el primer pleno y el noveno pleno, ¿no? Cuando en el primer pleno, el caso, ¿cuál era el caso? Era un contrato de transacción entre una empresa minera y una damnificada y su familia que había sufrido el derrame de mercurio. ¿Cuál fue el noveno pleno? Era un caso de otorgamiento de escritura pública. O sea, ¿qué tiene que ver ese caso de primer pleno con el noveno caso que vio el noveno pleno casatorio? Nada que ver. Y sin embargo, en el noveno pleno dice que hacen overruling, ¿no? Y aquí, ¿no es cierto? Y esto también se evidencia en el octavo pleno casatorio que ha sido publicado recientemente, ¿no?, donde dice, estos son precedentes vinculantes. Cuando uno analiza los precedentes, dice, por ejemplo, hay un precedente que dice, ¿no?, la cónyuge o el cónyuge que no intervino en el acto sobre el bien social, le corresponde la tutela reivindicatoria. La pregunta es, el caso, ¿qué es materia? ¿Hubo una demanda de reivindicación? No, entonces, ¿por qué menciona eso? No, entonces, hay, en mi opinión, un desconocimiento de lo que es el precedente. El precedente es sobre casos, ¿no? Entonces, si yo voy a sacar un precedente, es porque este precedente proviene de otro caso y otro caso anterior. Hay un análisis, ¿no? Y hablar de vinculante, ¿no? Lo que hace la Corte Suprema, lo que ha estado haciendo, es interpretar textos normativos y accesoriamente resolver un problema, una controversia jurídica, ¿no? Pero precedente vinculante es hacer una interpretación de un texto normativo. ¿Eso es precedente vinculante? Ahora, peor todavía, cuando, y aquí creo que lo más peligroso, es cuando un juez o un tribunal, como lamentablemente el Tribunal Constitucional con la sentencia del tercero de fe pública registral, crean normas jurídicas, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno interpreta un texto normativo, está creando una norma jurídica. La pregunta es, en el Perú, cuando hay una controversia jurídica, los jueces tienen que crear normas jurídicas o resolver el problema en concreto. Resolver la controversia jurídica, sin duda, comporta una interpretación, pero no puede crear una norma en abstracto. Porque eso es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, crear una norma en abstracto. En el octavo pleno,
Un presente vinculante es si se abusó del poder, se aplica el 161 del Código Civil peruano. ¿El caso dice eso? El caso eran dos contratos, nunca hubo un poder. ¿De dónde saca la Corte Suprema precedente vinculante interpretando una norma sobre un caso que no existió en el caso concreto? Entonces, ese es el problema. Hoy día un doble problema, ¿no? Que no se analice el caso, y el caso es fundamental, porque para interpretar se requiere hacer este cotejo, ¿no? Entre el caso de la realidad y el texto normativo. Acá lo que se hace es lo contrario. Se analiza el texto, se olvida del caso y se interpreta el texto normativo. Y en base a categorías a veces equivocadas, ¿no? Y el otro problema es que una corte no está para crear derecho sobre un caso nunca planteado. O sea, la Corte Suprema en los últimos años está creando normas jurídicas bajo el ropaje de la interpretación de un caso que nada tiene que ver con su interpretación. O sea, ese caso nunca fue materia, pero la Corte dice, no, esta norma de él es así, pero disculpa, tú estás interpretando cómo debería ser la interpretación, pero sobre un caso que nada tiene que ver con esa interpretación. Eso es grave, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay que obedecer a estos presentes vinculantes? La respuesta es no, porque ¿qué se va a obedecer? ¿Qué se va a obedecer? Si la Corte Suprema no está autorizada a interpretar textos normativos in abstracto, no sobre casos reales. Eso le corresponde a cada caso concreto, se interpreta para solo un caso concreto, pero no se puede decir que por ese caso todos se van a someter a ese caso. Ahora, el segundo problema son las categorías jurídicas, como decía, ¿no? O la segunda parte de mi exposición preliminar. Las categorías jurídicas se están utilizando de manera muy arbitraria, ¿no? Eh, muy a la ligera. Y hay varios ejemplos para demostrarlo, ¿no? Hablando de los plenos casatorios civiles. En el caso del primer pleno casatorio, por ejemplo, se habla de la transacción tiene valor cosa juzgada, ¿no? Y se toma a la literalidad esa expresión, ¿no? Tiene valor cosa juzgada. Cuando en el origen del país, que es Francia, los contratos de transacción no tienen ese valor jurídico. A veces, cuando se quiere, el juez se aferra al texto de la ley, y a veces, cuando no quiere, se aleja del texto de la ley. En este caso, se aferró al texto de la ley, ¿no? Y a veces también se crean categorías jurídicas nuevas, ¿no? Como el noveno pleno casatorio. Cuando no se pregunta en un fundamento 88, ¿no? Hasta ahora me recuerdo, dice, la obligación de transferir propiedad del vendedor es el otorgamiento de escritura pública. El otorgamiento de escritura pública es la obligación de transferir propiedad. Y, ¿no es cierto?, parecería que estuviéramos, ¿no es cierto?, copiando, no una idea ni siquiera, copiando un texto normativo. El Código Español dice eso, expresamente, ¿no? El otorgamiento de escritura pública comporta, ¿no?, la transferencia de propiedad. Pero eso dice el Código Español, no lo dice el Código Civil peruano. Entonces, cuando se interpreta, dice, ¿qué significa la obligación de transferir propiedad? Es el otorgamiento de escritura pública. ¿Otorgar la escritura pública transfiere propiedad? No. Entonces, ¿qué está haciendo ahí la Corte? Creando una categoría nueva, ¿no? O sea, ni siquiera interpreta, no, está creando una categoría nueva, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, cuando ha dicho hay dos deberes que hay que cumplir. El propietario debe cumplir el deber de conservar su propiedad. ¿Cómo? Contratando los servicios de alerta registral. Y el comprador tiene que cumplir un deber de diligencia. ¿Cómo? Constatar la existencia del bien, quién posee el bien, ¿no? La pregunta es, ¿esos deberes de diligencia
¿Dónde están regulados? ¿No? Creación jurisprudencial. Creación de dos nuevas categorías. Deber de diligencia del propietario, deber de diligencia del tercero, el comprador, que va luego a pedir la protección de la fe pública registral, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer, no se pueden crear categorías jurídicas. Las categorías están elaboradas. Y un poco lo comentaba ahora, justamente cuando escuché una entrevista a un juez constitucional donde él decía, ¿no? Que el plazo de prescripción de las dos tributarias, ¿no? Una sentencia que todavía no ha salido, por lo menos no la he leído, pero me sorprendí cuando escuché la siguiente afirmación, ¿no? Que 4 años tiene la SUNATS para determinar cuánto un deudor tributario debe. 4 años. Ese es plazo de prescripción, dijo. Prescripción. La prescripción es una categoría de derecho civil. Y la prescripción sirve para que un acreedor tenga 4 años para saber cuánto debe un deudor tributario. Bueno, hay que leer la sentencia, pero ya, ¿no es cierto? Es preocupante, ¿no? Que se están creando categorías que no existían, porque las categorías, como decía el profesor Rosario Nicoló, las categorías jurídicas sirven para que cuando se interprete, las categorías sirven como un muro de contención para evitar arbitrariedades. Justamente. Porque la categoría es el resultado de un desarrollo por décadas de doctrina y jurisprudencia. O sea, no es que la categoría una la puede crear con una sentencia o lo arbitral. Las categorías tienen una razón de ser. La categoría es un cúmulo de factores que no solamente entran los elementos de teoría, sino entran otros factores que ven en juego, valores jurídicos, contextos, es decir, es un conjunto de factores que hacen que una categoría se llame derecho de propiedad, que se llame contrato, que se llame buena fe, que se llame diligencia. Son categorías jurídicas que tienen una razón de ser y muchas de ellas tienen milenios de construcción, hasta más de 2000 años de construcción, como la buena fe, el contrato, ¿no? Entonces, a la noche y a la mañana no se puede, pues, crear una categoría y decir, bueno, esta es así porque así es la solución. No, tiene que haber un conocimiento propio de las categorías jurídicas. Yendo al quinto pleno casatorio propiamente dicho, ¿no? El quinto pleno, básicamente, lo que analiza, ¿no? Es el artículo 92 del Código Civil peruano, que señala, que coloca una expresión, ¿no? El artículo 92, su primer párrafo, dice: todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, ¿no? Tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen disposiciones legales o estatutarias. Y aquí también es un tema también para analizar, ¿no? Entonces, vamos a analizar el quinto pleno casatorio de los siguientes puntos de vista. De un punto de vista dogmático, ¿no? Vamos a analizar las categorías jurídicas. Estas categorías jurídicas, ¿qué razón tienen, ¿no es cierto?, aplicando el artículo 92, pero sobre un caso real, ¿no? Sobre un caso real, básicamente suplantación de identidades y falsificación de firmas, ¿no? En acuerdos de asociaciones, de asamblea de asociaciones, ¿no? Luego analizar cuáles fueron los criterios que utilizó la Corte Suprema para, ¿no?, interpretar de la manera que interpretó el artículo 92, ¿no? Y en tercer lugar, un poco dar las conclusiones, ¿no? Entonces, el primer tema, la primera parte de exposición es por qué la Corte Suprema considera que las categorías de invalideces son ajenas al artículo 92 del Código Civil peruano, ¿no? Porque básicamente la idea, ¿no? Dice, no, en base a una interpretación teleológica, sistemática, el artículo 92 está en el libro 1 de personas y la teoría de las invalideces está regulada en el libro 2 del negocio jurídico. Entonces, por lo tanto, son dos libros
que están, ¿no es cierto?, separados, y por lo tanto, el derecho, ¿no?, de las personas y en concreto el derecho de las personas jurídicas es un derecho especialísimo, ¿no? Especialísimo que no solo se aplica pues a las asambleas, a las asociaciones, sino pues también a la ley general de sociedades. Tiene una lógica distinta, ¿no? Tiene disciplinas distintas. Esto me recuerdo cuando alguien dijo en la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? La prescripción de deudas tributarias es diferente a la prescripción. No, señor. La prescripción es una categoría del derecho civil y se aplica al Código Tributario. De la misma manera, no se puede desnaturalizar la prescripción. No, porque estoy aplicando derecho tributario. No, no. La prescripción es igual como categoría, tiene el mismo contenido en materia tributaria, en materia societaria y en materia civil, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí empieza mal la Corte Suprema, al querer aplicar la categoría, ¿no?, de la llamada impugnación judicial como si fuera una categoría autónoma de la invalidez o de la nulidad o anulabilidad, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene el problema? Claro, el problema viene porque cuando el Código Civil llama, ¿no?, toda sociedad tiene derecho a impugnar judicialmente, eso viene en realidad del Código Suizo, que decía todo asociado tiene derecho a demandar judicialmente a la asociación si es que una asamblea había violado la ley o el estatuto. Pero la ley no era pues la ley en el sentido de que se había incurrido una causal de nulidad o anulabilidad, sino que se había infringido una norma imperativa privada que la ley establecía, ¿no? Esta idea, esta categoría de norma imperativa ha sido mencionada, ¿no?, en el último, en el octavo pleno casatorio, ¿no? Ha dicho violar una norma imperativa, ¿no? Ahí, por ejemplo, la Corte Suprema crea una nueva categoría, ¿no?, en el octavo pleno casatorio. Norma imperativa de orden público. Es una nueva categoría que ha creado la Corte Suprema. Norma imperativa de orden público. La norma imperativa es una categoría autónoma al orden público y la buena costumbre, ¿no? Lo que sucede, claro, cuando uno revisa la doctrina nacional desde al inicio, ¿no?, de los 80, 90, es verdad que la doctrina nacional confunde, ¿no? Dice, hay normas imperativas de orden público, hay normas imperativas que no son de orden público. Bueno, pero esto estaba muy claro, ¿no es cierto? En la codificación, por lo menos europea, francesa, alemana e italiana, donde los alemanes no dicen el negocio jurídico tiene dos limitaciones, las buenas costumbres y las normas imperativas. Los franceses dijeron el contrato tiene tres limitaciones, normas imperativas, orden público y buena costumbre. Esta idea también lo toman los italianos, ¿no? Y nosotros solamente recogemos dos limitaciones, el orden público y la buena costumbre, que está en el artículo 5º, título preliminar. ¿Dónde de aquí podemos hablar de norma imperativa de orden público? Cuando tienen en nuestro código una disposición especial. Los contratos no deben violar normas imperativas, sin ninguna sanción de nulidad. Por lo menos expresa, ¿no? Entonces, hablar de una norma imperativa, por lo menos en el texto normativo del Código Civil peruano, no involucra el orden público. Entonces, las disposiciones normativas de las asociaciones, hay muchas normas imperativas y algunas normas supletorias que se pueden invocar, ¿no? Si en un estatuto se establece que el cargo del presidente del comité, ¿no?, directivo no es de reelección y se convoca una asamblea y se reelige, pues se está violando una norma estatutaria. O sea, una norma imperativa en el libro del Código Civil donde se establecen estas reglas y se viola el quórum, por ejemplo, dice, no, vamos a ir contra el quórum, o está en una norma imperativa, pero eso no genera la nulidad. Porque violar normas imperativas en el Perú no es una causal de nulidad. Y lamentablemente el octavo pleno ha creado una nueva categoría, ¿no? Así como ya en el noveno pleno había creado una nueva categoría, noveno pleno que se publicó antes del octavo pleno, ¿no? La obligación del vendedor de transferir propiedad es otorgar escritura pública. Nueva categoría que no existe en el Código Civil, ni en ninguna doctrina seria en materia de contrato de compraventa, ¿no? Es una nueva categoría creada por la Corte Suprema.
Octavo pleno casatorio, nueva categoría. Norma imperativa de orden público. No existe en el Código Civil esa categoría, ni en ninguna codificación que se puede apreciar de seria, ¿no? Pero bueno, ese es el problema, como decía yo al inicio, ¿no? Los jueces no están autorizados de crear categorías, porque la categoría es una construcción en base a problemas humanos, pero no se hace a la noche a la mañana. Una sentencia no puede crear una categoría, ni una ley tampoco lo puede hacer. Por eso está en interpretación, para corregir a veces defectos de la ley, que a veces la ley pretende ir contra una categoría para modificar una realidad. Y no se puede, porque eso es ya arbitrariedad. Y las categorías son, como decía, un muro de contención a las arbitrariedades. Ahora bien, entonces esta idea, fíjense, de todo asociado tiene derecho a demandar judicialmente una decisión de una asamblea de asociados por violar la ley o el estatuto, está en el Código Suizo de 1902 y lo toma el Código Civil peruano del 36 y lo llama demanda, todo eso puede, ¿no?, impugnar, y ahí surge el problema, la impugnación, ¿no? Y el Código 84 lo repite, la impugnación. Ahora, ¿qué han dicho la Corte Suprema? Es un remedio autónomo, distinto a la nulidad o anulabilidad. Y no es así, ¿no? El artículo 92 del Código Civil peruano no es una demanda de nulidad, no es una demanda de anulabilidad, no es una demanda de ineficacia en sentido estricto. Es una demanda para dejar sin efecto un acuerdo de una asamblea de asociados que ha violado el estatuto o la ley. Ley entendida como norma imperativa, es decir, normas que prohíben ciertas conductas en una asamblea de asociados. Pero para nada, violar la ley significa violar el orden público, violar una costumbre, para nada, ¿no? ¿Qué nos dice la legislación comparada sobre ese tema? Yo, en un trabajo que lo publiqué hace algún tiempo, se publicó, bueno, no sé, no recuerdo la fecha, pero fue casi posterior, casi al quinto pleno casatorio, que hablo con la jurisprudencia número 190, ¿no? Ahí desarrollo un poco lo que estamos conversando, ¿no? Ahora. Y, bueno, pero fuera, bueno, y justamente cito lo que estaba comentando, cito las fuentes, fueron materia, ¿no?, de esa, la decisión de la Corte, ¿no? El artículo, no, el Código Civil suizo en 1912, no dije 1902, 1912, señala, dice, todo asociado tiene por ley el derecho de demandar ante los tribunales las decisiones contrarias a la ley o a los estatutos, ¿no? Eso dice expresamente el Código Suizo de 1907, ¿no? Y que fue la fuente del Código Civil peruano del año 36, ¿no? Y que se repite con el Código, el Código Civil peruano del 84. Ahora, pero ¿cuál es el efecto en realidad de un acuerdo de una asamblea de asociados que viola el estatuto? Esto tiene que ver con entender que toda asamblea de asociados genera un negocio unilateral, ¿no? El negocio jurídico unilateral, que es el resultado de una votación de una asamblea, es lo que es materia de cuestionamiento, ¿no?, en una vía jurisdiccional. Cuestionamiento usando un término coloquial, ¿no? No impugnar, ¿no? Si impugnar ya se puede decir, ah, no, la impugnación es un remedio nuevo. No, no. En realidad lo que se pide en un proceso judicial cuando existe una irregularidad, ¿no?, en la formación de la voluntad de una asamblea, porque finalmente, ¿quién expresa la voluntad? La asociación es una persona jurídica, y la persona jurídica se expresa a través de las decisiones de las asambleas. Entonces, la decisión es el voz, es la voz de la persona jurídica, ¿no? Y al ser un solo sujeto, pues es un solo negocio unilateral, ¿no? Entonces, cuando uno demanda,
la ineficacia de un acuerdo, de una asamblea de asociados, es porque hay una irregularidad en la formación, porque no se ha respetado alguna disposición normativa en materia, ¿no? En este caso de asociaciones, que establece el Código Civil peruano, o no se ha respetado una disposición estatutaria, que está en el estatuto de la asociación. Luego, ¿qué pasaría, no es cierto?, en una sociedad comercial, lo mismo, ¿no? Es la misma lógica. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo ha visto los otros ordenamientos? Yo, por ejemplo, estudié el derecho italiano y el derecho portugués, ¿no? Y todos, ambos, nos dicen, cuando una asamblea de asociados incurre en una irregularidad o patología, porque inaplica disposiciones normativas del Código Civil o de leyes, o inaplica o viola disposiciones normativas estatutarias, los asociados tienen derecho a pedir la ineficacia de esos actos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el remedio? Es, es una irregularidad en la formación de la voluntad de la persona jurídica. Y el Código italiano y el Código portugués lo ven, y la doctrina de estos países lo ven como un problema de vicio de la voluntad. Es un vicio de la voluntad. Porque la voluntad de la persona jurídica a través de la asamblea no se forma de manera regular, sino por el contrario se forma violando la ley o el estatuto, ¿no? Pero nótese que ninguna doctrina, la que yo por lo menos estudié en ese momento, italiana y portuguesa, dice, pero cuando está en juego el orden público de las buenas costumbres, no juega para nada. Las disposiciones que mencionan justamente la irregularidad en la formación de la voluntad de una asamblea de asociados. Todo dice que son actos anulables. ¿Por qué? Porque el defecto está en la formación de la persona jurídica. Pero si la asamblea viola el orden público o la buena costumbre, pues se aplica en Italia y en Portugal la nulidad. Y nadie critica eso. En el Perú, justamente a propósito del quinto pleno casatorio, lo que hizo la Corte fue decir, no señor, el libro 2 regula las invalideces o ineficacias, ¿no? Porque también está regulado el fraude de acreedores, y el libro 1 regula los remedios que corresponden a las personas jurídicas. Y por lo tanto no se puede utilizar los remedios de las invalideces negociales para los casos de decisiones de asamblea de asociados, porque tienen sus reglas propias, responden a una lógica propia, a una especialidad, al principio de especialidad, ¿no? Lo cual es totalmente insostenible, ¿no? La teoría de la invalidez, la doctrina y la legislación sobre las invalideces se aplica a todo negocio jurídico, incluyendo al negocio jurídico de un acuerdo de una asamblea de asociados. A cualquier negocio jurídico. A cualquiera. Incluyendo un negocio jurídico procesal. Una transacción homologada por un juez también se puede aplicar la invalidez. Por supuesto que sí. Porque es un negocio jurídico. O sea, no interesa que esté en el libro 2 del Código Civil peruano. Se puede aplicar a cualquier negocio jurídico. Y pongo el ejemplo extremo de un convenio procesal donde el juez participa. Y es negocio jurídico. Claro, por supuesto que sí es negocio jurídico, ¿no? Entonces, es insostenible lo que sostiene la Corte Suprema en el quinto pleno casatorio. Entonces, el artículo 92 del Código Civil se convierte en una norma superior a toda la normativa de invalidez del Código Civil en materia de negocio jurídico. Pues eso es totalmente inaceptable, ¿no? Y fíjense aquí, lo triste de la historia es que uno constata que cuando se resolvió esto, ni siquiera siguieron el trabajo, digo los jueces, de revisar los antecedentes del artículo 92, ¿no? Porque si hubiesen revisado los antecedentes, probablemente se hubiesen dado cuenta, pues, que el remedio no era la llamada impugnación judicial, sino el remedio era la anulabilidad. Es lo que está en juego, la anulabilidad. Ese es el remedio que es el aplicable en concreto, ¿no? Ahora, a mayor abundamiento, el propio Código Civil peruano dice, una causa de anulabilidad es cuando la ley lo declara anulable. Y claro, uno dice, pero el artículo 92 no dice anulable. Bueno, pues está la interpretación. Entonces la interpretación
no solo es, fíjense, analizar la fuente del derecho, como en este caso la ley, sino ver el caso de la realidad. Pero cuando uno hace esta vinculación entre el caso de la realidad, ¿no? Y el texto normativo tiene categorías jurídicas, ¿no? Ahora, a veces el legislador utiliza de manera equívoca los términos, de manera errónea los términos. Entonces, para eso está la interpretación correctiva. Uno tiene que corregir como intérprete, dice un momentito, ¿no? Ahora, pero tampoco la interpretación correctiva no puede ser utilizada para eliminar una categoría jurídica de la ley, ¿no? Como lo hizo a propósito de la prescripción una Corte Superior del Callao sobre la categoría de la prescripción, ¿no? Porque hay una disposición normativa en el Código Civil Peruano que señala que luego que una sentencia es declarada con sentido ejecutorial, el acreedor tiene 10 años para cobrar la deuda, dice, ¿no? Entonces, fíjense lo que dijo esta Corte Superior del Callao, dijo, no, yo interpreto prescripción del Código Civil como caducidad. Pero un momentito, pero la norma dice prescripción. No, pero yo interpreto caducidad. ¿Y por qué? No, porque hay un autor nacional que dice que eso en realidad es caducidad. Pero ahí estoy modificando la ley, ¿no? Ahí estoy modificando porque, es más, la norma dice causales, ¿no? De prescripción. No, no, pero ese numeral para mí no es prescripción, es caducidad. ¿Y por qué? Porque el doctor tal lo dice, porque el profesor tal lo dice. ¿Eso es justificación? Porque lo dice el otro. La pregunta es, ¿pero por qué lo dice el otro? Y saber su justificación, ¿no? Porque lo dice, basta decirlo, ¿no? Totalmente equivocado. Cuando el Código Peruano dice, toda sociedad tiene derecho de impugnar judicialmente, hay que interpretarlo. Yo no puedo llegar al extremo de decir, es una nueva categoría. No, pues, ¿cómo? Ya, a ver, ¿cuál es tu justificación? No, es que lo dice la ley. Porque lo dice la ley, es una nueva categoría. No, pues, tiene que tener un respaldo. Y la impugnación negocial tiene un contenido totalmente distinto. Basta leer con Amilo, por ejemplo, cuando la impugnación se da en ciertas hipótesis, ¿no? Y es una categoría, una clasificación que a veces ni es seguida todavía. Entonces, ¿cómo interpretar? Bueno, cuando dice todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente, debe entenderse que está refiriéndose a todo asociado tiene derecho a demandar la anulabilidad del acuerdo asociativo que viola la ley del estatuto. ¿Por qué? ¿Por qué anulabilidad? Porque el problema es que la persona jurídica a través de la asamblea, su voluntad ha sido viciada porque ha violado la ley del estatuto. Esa es la lógica, nada más. Y no lo digo yo, lo dice la doctrina comparada, ¿no? Pero hay que entenderlo por qué lo dice, ¿no? Entonces, a veces, y este es un ejemplo de ello, la interpretación literal de un texto normativo puede puede crear una categoría jurídica, como la que se ha creado a partir del quinto pleno casatorio, ¿no? Impugnación judicial, donde es inatacable ese acuerdo por las causales de invalidez. No se aplica la nulidad, no, para nada. La anulabilidad si hay dolo, no, tampoco se aplica. Es inatacable, esa impugnación judicial es inatacable con los plazos de 30 y 60 días, nada más, 30 y 60 días. Transcurrir esos plazos de caducidad, inatacable ese acuerdo. Nadie lo ataca y no interesa, no se aplica la nulidad. ¿Se puede sostener eso? Pues es totalmente insostenible. Ahí, ¿no es cierto? Lamentablemente se demuestra la pleitesía de la ley, ¿no? O sea, el texto normativo vale más de las categorías jurídicas. No interesa qué categoría se dice. No. La ley dice impugnación judicial y eso hay que aplicarlo, porque dice impugnación judicial, ¿no? Y el problema justamente, ¿no? Y esto lo demuestra con el octavo pleno casatorio, que justamente parecería, estamos 2020, que aún los jueces no conocen las categorías y sus contenidos sobre las significancias negociables en el fondo, ¿no? Con el octavo pleno casatorio se debe demostrar nuevamente eso, ¿no? Y, y es por eso que si retrocedemos al año 84, o del año 65-84, que se elaboró el Código Civil peruano, es decir, hubieron varias comisiones de reforma, es claro que
el legislador del 84, es decir, del año 65 que se convocó el Ministerio de Justicia, hasta el 84, pues, hubieron muchos años de trabajo, pero si uno revisa y lee, simplemente lee, sin interpretar, va a encontrar muchos defectos y muchas denominaciones totalmente erróneas del Código Civil, ¿no? Cuando dice nulidad, dice anulabilidad. Cuando dice ineficacia, dice rescisión. Cuando dice rescisión, dice resolución. Es decir, hay una serie de errores que comete, ¿no? El legislador. Rescisión se menciona, por ejemplo, ¿no? Compraventa del bien ajeno. El comprador puede rescindir el contrato. ¿Rescindir? ¿Por qué rescindir? No, porque dice, pero ¿por qué rescindir? No se sabe explicar. O sea, cuando uno le pide explicación a quien dice que es rescisión, no lo sabe explicar. Y digo que no lo sabe la doctrina, digo, ¿no? En su mayoría. ¿Pero por qué rescisión? No, porque lo dice el código. O sea, si yo planteo una demanda de resolución por contrato de bien ajeno, el juez es probable que me la rechace y dice, señor, usted está violando la ley porque el código dice rescisión. Pero señor, es resolución. ¿Pero por qué resolución? Porque el vendedor no me va a poder transferir la propiedad. Él está obligado a, a entregarme el bien y no me lo puede entregar porque el bien es ajeno. Y yo recién lo he descubierto después de mucho tiempo de que se cerró el contrato. Y yo pido que se resuelva el contrato. ¿Por qué? Porque él no puede cumplir con su obligación de transferir propiedad, señor. Por eso estoy pidiendo la resolución. No, señor, está mal su demanda. Es rescisión porque así dice la ley. Entonces, ¿qué quedamos? O sea, los abogados no pueden interpretar la ley. No pueden defender su argumento. Claro que sí lo pueden argumentar y justificar que cuando el Código Peruano dice que el comprador puede rescindir el contrato, el legislador creía que estaba interpretando o estaba legislando la resolución del contrato, ¿no? Probablemente, digo, porque tendríamos que volver, ¿no es cierto?, a meternos en la cabeza del legislador 84. ¿Por qué puso eso? Cuando el antecedente italiano dice que el comprador tiene derecho a resolver el contrato. ¿Y por qué puso rescisión? Probablemente pues copió una mala traducción y puso rescisión en vez de resolución. Puede haber muchas justificaciones, pero no puede aceptarse que porque lo dice el texto hay que cumplirlo, ¿no? O hay casos más extremos, ¿no? El contrato consigo mismo es anulable. Y ahí sí es más preocupante, ¿no? Porque muchos manuales de negocio jurídico dicen, sí, pues lo dice la ley, es anulable. Y uno va a la autoridad italiana, sí, pues es anulable. Y va a portuguesa también, es anulable. Pero son pocos los que dicen, ¿pero por qué es anulable? Muy pocos se preguntan en doctrina. En el Perú, un profesor, Loma Luca de Tena, ¿anulable? ¿Por qué es anulable? ¿No? Porque justamente esa manera de interpretar la ley automáticamente es de la literalidad, de la interpretación textual, ¿no? Esa es la idea que uno tiene. No sé, cuando uno ve un texto y dice, no, es anulable porque lo dice la ley. Pero ¿por qué es anulable? Si es un contrato consigo mismo. ¿Qué vicio de la voluntad hay ahí? Ninguno. Entonces, ¿por qué es anulable? No, porque lo dice la ley. Pero esa justificación, bueno, lo dice, ¿qué podemos hacer? No, ¿cómo que qué podemos hacer? Aquí interpretar. Porque si digo que es anulable, pues el plazo son 2 años para anular ese contrato. Y si fuera ineficaz no habría plazo. Entonces sí es importante hacer la diferenciación. O sea, no es banal interpretar. Entonces, en ese sentido, cuando se dice que la demanda o de impugnación por acuerdos de asociaciones que violan la ley del estatuto es ejercer un remedio autónomo, es, ¿no es cierto?, en el fondo crear una categoría jurídica que no existe en el mundo, diría jurídico, ¿no? La impugnación judicial por violar acuerdos de asociaciones. No existe. Allí, por ejemplo, el Código Italiano, el 42, en su artículo 23, habla de los acuerdos colegiales asociativos contrarios a la ley, al acto constitutivo del estatuto, son anulados a solicitud de los órganos de la entidad, de cualquier asociado o del Ministerio Público. Y cuando uno revisa doctrina, ahí la que yo menciono, ¿no?, hablan de que es una anulabilidad, ¿no? Es más, hablan de anulamento, ¿no? Para que no quede duda. Entonces nadie se le va a ocurrir decir esto es importante. No, es anulabilidad. Y nadie dice nada, porque es el remedio adecuado. Bueno, claro, ahí lo que pasa es que textualmente aparece claramente la expresión anulable.
el Código Peruano dice impugnación judicial. Entonces dice, impugnación judicial. Y el otro ejemplo que coloqué también en ese trabajo que les comenté es el derecho portugués, en su artículo 177. Dice, Código Portugués del año 66, los actos colegiales asociativos de la Asamblea General contrarios a la ley de los estatutos, sea por su objeto, sea por irregularidades producidas en la convocatoria de los asociados o el funcionamiento de la Asamblea, son anulables, ¿no? Y fíjense, tanto en Italia como en Portugal, la doctrina predominante, o la que por lo menos yo he citado, señala que, pero si esos acuerdos de asambleas violan el orden público y las buenas costumbres, son nulos, sin dudas ni murmuraciones, menos en el Perú, ¿no? Es como, recuerdo la cinta de Rocky, donde un manager, ¿no? El manager dice, only in America, solo pasa esto en América. Bueno, de aquí, tomando esas expresiones, solo esto pasa en el Perú, ¿no? Donde una Corte Suprema, ni más ni menos, señala que el artículo 92 no se aplican las causales de nulidad, porque es un remedio autónomo, la impugnación judicial. Cuando sabemos que eso es, en realidad, una creación jurisprudencial, ¿no? Los jueces no pueden crear categorías jurídicas. ¿Las pueden crear? Yo creo que sí, pero no de este modo, ¿no? No de este modo. O sea, tiene una justificación, ¿no? Una justificación, pero crear así de por sí. Y es por eso que países como el Perú, como Latinoamérica, las categorías son creadas, pero más que creadas, ¿no? Son desarrolladas y estudiadas y aplicadas básicamente por la doctrina, ¿no? Y de algún modo la legislación de algún modo, por lo menos en las últimas legislaciones, estamos viendo el Código de Brasil en 2002, el Código Argentino en 2014, el proyecto de Puerto Rico, el Código Civil de Puerto Rico, donde regula la responsabilidad precontractual y postcontractual. Entonces ahí lo que busca la ley es establecer marcos normativos que sean claros, ¿no? Para que no quepa discusión, aunque siempre todo texto normativo va a ser materia de interpretación. Lo mismo pasa con el proyecto Código Civil de Colombia, el 2020, también se trata, ¿no? En ciertas partes del código, establecer, regular categorías que han sido ya desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia de ese país, y lo que se busca es consolidar un texto normativo, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? La ley es la etapa final de un desarrollo permanente de doctrinas que han reflexionado y han dado contenido a ciertas categorías, y lo que la jurisprudencia las toma y la aplica a casos concretos. Y finalmente la ley lo que hace es consolidar todo lo que ya se ha desarrollado. Pero en el caso del artículo 92, pues, ¿qué consolidación, qué doctrina ha habido antes de quinto pleno casatorio, donde la Corte Suprema dijo, bueno, siguiendo la doctrina consolidada, ¿no? Siguiendo la jurisprudencia, entendemos que el artículo 92 regula un remedio nuevo, la impugnación judicial, y por lo tanto ese remedio es totalmente invulnerable, intangible frente a otros remedios que se podrían invocar como la nulidad. Eso es inaceptable, ¿no? De ahí que la idea entonces es que la jurisprudencia tiene que reflexionar, ¿no? Sobre la labor que debe cumplir. Su labor es administrar justicia. Y esto significa resolver casos concretos, resolver problemas humanos en base a categorías jurídicas, pero no hacer un uso de estas categorías contrario a lo que significan las categorías, ¿no? Porque decir que la nulidad no se aplica al artículo 92 es darle un valor menor a lo que es la nulidad de un negocio jurídico, ¿no? Si bien es cierto, ya esto en todo caso lo conversaremos en el debate que tendremos con el doctor Leiser a propósito del octavo pleno casatorio, pero sin duda, ¿no? La nulidad
más allá de algunas causales que no se explica qué tiene que ver el interés general, pero finalmente la nulidad lo que busca, sobre todo el orden público de nueva costumbre, son pues valores jurídicos que son más importantes que un acuerdo o un contrato, ¿no? Y el ordenamiento jurídico es como un guardián de estos valores jurídicos para que se respeten, ¿no? Un contrato no puede sobrepasar estos límites y tampoco pues una asamblea de asociados, ¿no? Frente a una falsificación de firmas, el ordenamiento jurídico no puede quedarse inmóvil, ¿no? Frente a una situación como esa. Pero lamentablemente el quinto pleno casatorio lo que hizo de alguna manera fue convertir causales de nulidad en causales de impugnaciones judiciales con plazos de caducidad cortísimos, ¿no? De 30 a 60 días, como lo menciona el artículo 92 del Código Civil, y inaplicar, ¿no? La disposición normativa sobre invalidez. Y eso no se puede hacer, ¿no? O sea, no se puede inaplicar, porque el juez, más allá de la potestad que tiene frente a los negocios jurídicos, de plantear, ¿no? Excepciones de oficio por negocios jurídicos nulos, tiene un deber de formular las excepciones de nulidad frente a cualquier negocio jurídico que sea nulo, y más aún frente a una asamblea que viola, que no viola la ley y el estatuto, sino es una asamblea que es nula por falta de manifestación de voluntad cuando hay falsificación de firmas, por ejemplo. O sea, si no hay manifestación de voluntad, ¿qué validez va a tener esa asamblea? Ninguna, ¿no? Entonces, frente a este quinto pleno casatorio, un juez debería decir, no, de acuerdo al 220 yo tengo la nulidad de oficio, yo puedo anular. Planteando una excepción de nulidad, ¿no? Se abre una etapa, ¿no? Donde las partes van a formular sus descargos y yo finalmente decidiré si declaro fundada o infundada mi excepción de nulidad. No, pero el quinto pleno es presente y vinculado. No, señor, un momentito, yo tengo el deber de administrar justicia. Y ese deber proviene no del quinto pleno casatorio, depende de la constitución política, me da a mí un deber de administrar justicia. Y si no me pueden obligar a mí a interpretar el artículo 92, inaplicando el 219 del Código Civil Peruano. Porque eso en el fondo es el mensaje que mandó el quinto pleno casatorio. Inaplica el 219 y aplica el artículo 92. Y si falsificación de firma, bueno, tiene 30 y 60 días, lo que dice la ley, el plazo de caducidad. Punto. Porque está violando la ley. Violar la ley es igual. ¿Incluye la hipótesis de falsificar la firma? No, pues para nada. No la incluye. De ninguna manera. ¿No? Bueno, en conclusión entonces, ¿no? Para concluir, creo que he dicho lo esencial de lo que quise decir. Voy a citar la última parte de mi trabajo, ¿no? Que señala lo siguiente, dice, ¿no? La teoría del negocio jurídico es una conquista de la ciencia del derecho, de la mano del derecho civil. En consecuencia, dicha teoría es insuficiente para entenderla y aplicarla a la realidad. Ella requiere necesariamente de la teoría general del derecho para que adquiera la nacionalidad que tiene la ciencia jurídica. Conocimiento para realizar valores jurídicos y no conocimiento sin valores jurídicos. La dogmática civil es axiológica y sin axiología ella se convierte en un conjunto de conocimientos sin contenido. No hay que confundir dogmatismo con dogmática. Dogmática es hacer ciencia, ¿no? A través de categorías jurídicas. Pero las categorías responden a valores jurídicos, ¿no? A veces el neoconstitucionalismo cree que la solución a los problemas humanos jurídicamente relevantes es en base a una interpretación constitucional. No digo que la constitución política responde a una pluralidad de valores jurídicos, ¿no? Constitución, se dice constitución porque, claro, forma parte, ¿no es cierto?, de un texto constitucional que forma parte, ¿no?, de nuestra regla de conducta, de convivencia.
pero no hay que olvidar que el derecho civil tiene más años de existencia que la constitución política, ¿no? El derecho civil nació justamente para regular problemas humanos y para establecer reglas de convivencia, organizar una sociedad. Para eso nació el derecho civil. El derecho civil tiene más de 2000 años. La constitución, el derecho constitucional, pues, es una disciplina muy joven, ¿no? Entonces, ahora se invirtió los valores, ¿no? Ahora el constitucionalista sabe más que un civilista, ¿no? Y en el caso concreto estamos viendo justamente la axiología jurídica, los valores jurídicos, no son para nada lejanos de un civilista. Y yo creo que para cualquier disciplina siempre hay que mirar los valores jurídicos. Y sin duda, en el artículo 92 del Código Civil, los valores jurídicos que están en juego son valores jurídicos de los particulares asociados, ¿no? Es decir, este acuerdo de la asociación viola un estatuto. Bueno, pues es un interés de los asociados o un interés de la persona jurídica. Pero cuando está en juego temas como la falsificación de firmas, estamos frente a un valor social que el ordenamiento no puede dejar de lado, ¿no? Y es por eso que no se puede, ¿no?, llegar a estas interpretaciones de inaplicar remedios contractuales que son de obligatorio cumplimiento. Para empezar, el juez de oficio puede plantear una excepción de nulidad. Las partes también, hasta un tercero con legítimo interés, ¿no? El Ministerio Público lo puede plantear. Entonces no se puede quitarle, ¿no?, el valor que tiene la nulidad, por ejemplo, como un remedio aplicable perfectamente a una asamblea que nació nula. Y por lo tanto, al nacer nula, pues evidentemente no hay 30 o 60 días, por lo menos hay 10 años para pedir la nulidad de esos acuerdos de asociación. Muchas gracias. Veo dos preguntas nada más, ¿no? Bueno, una pregunta dice, ¿una ley o una norma legal puede entrar en conflicto con una categoría jurídica? Bueno, es una pregunta muy en abstracto, ¿no? Que una ley, no sé, tendríamos que ver qué caso podría ser, ¿no? O sea, en abstracto podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Eh, no sé a qué en realidad se refiere, ¿no? Que una ley vaya contra una categoría jurídica. Mm, bueno, de hecho, por ejemplo, la ley general de sociedades, cuando regula los plazos, hay plazos normalmente, ¿no? Dice, todos son de caducidad, pero en realidad son de prescripción en algunos casos, ¿no? O casos como, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de la profesora Eugenia Area, ¿no?, que ella analiza la ley de título de la ley general de sociedades, el mismo Código Civil, donde el legislador dice, aquí es caducidad, cuando es prescripción, y cuando dice prescripción es caducidad, ¿no? Entonces, ahí está la labor de intérprete, justamente, ¿no? O sea, primero todo es saber qué significa prescripción y qué significa caducidad para interpretar, ¿no? O sea, si yo leo un texto y dice, ¿no?, el vendedor o el comprador tiene 5 días de plazo de prescripción para pedir la reposición del producto, bueno, ¿cómo interpreto? Es caducidad, porque una diferencia esencial entre prescripción y caducidad es que los plazos de caducidad normalmente son más cortos. O sea, si me dice 5 días, no puede ser prescripción, ¿no? Porque las prescripciones no se olviden que se aplica las causales de suspensión o interrupción. Entonces, en 5 días, ¿cómo se va a interrumpir, no? O sea, es claro que aun cuando la ley diga prescripción o caducidad, ¿no? Probablemente la pregunta va por la rescisión del contrato que mencioné con compraventa de bien ajeno. Claro, ahí la ley no va contra la categoría. Pues sí, ahí sí, porque la ley debió decir el comprador tiene derecho a resolver el contrato y no rescindir el contrato, ¿no? Pero ahí está la labor de intérprete, pues, justamente, ¿no? De la doctrina y de la jurisprudencia diga, no, es lo que ha pasado con el código italiano y el código portugués. En ambos códigos, el contrato consigo mismo se ha interpretado como ineficacia, como lo ha hecho Loma Luca de Tena en el Perú, ¿no? Aun cuando diga anulable, pero no es anulable, es ineficaz. O sea, si yo representado le di un poder al representante y él celebra contrato consigo mismo, ¿qué está haciendo? Está violando el poder y por lo tanto, ¿qué derecho tengo? La ineficacia. No, pero ahora dice anulable. Bueno, es ineficacia, pues. No, pero dice anulable. Pues hay que interpretarlo. Porque el legislador se equivoca al colocar las expresiones, los términos, en este caso los remedios, ¿no?
Entonces, para eso existe la interpretación de la ley, para interpretar, porque el texto es erróneo, equivocado, en ese aspecto, ¿no? Porque la interpretación es una actividad muy amplia y muy rica, ¿no? Pero cuando el texto está equivocado, el intérprete tiene que corregirlo. Lo puede hacer, lo dice la teoría de interpretación. Y hay ejemplos como el que he mencionado, ¿no? Pero en el Perú dice, no, pero dice anulable, el 166, entonces es anulable, pero ¿por qué? ¿Por qué es anulable? Porque lo dice la ley, eso no es justificación, ¿no? Para algo hemos pasado una facultad de Derecho, ¿no? Y nos han enseñado a interpretar. Bueno, otra pregunta dice, de Juan Luyo, me dice, bueno, la otra fue de Mario Villavicencio. Juan Luyo me dice, si los jueces del TC y del Poder Judicial no pueden crear categorías, ¿cómo usted lo ha sustentado? ¿Las figuras legales creadas por la jurisprudencia son inconstitucionales? Ojo, no hay que confundir, la inconstitucionalidad tiene un valor distinto a la creación de categorías jurídicas. El ejemplo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la fe pública registral, ¿no? ¿Es inconstitucional? No, no es inconstitucional. Lo que digo es que, ¿qué no dice el Tribunal Constitucional? Porque eso va a generar problemas cuando existan controversias jurídicas. ¿Cómo se va a explicar el deber del propietario y el deber del tercero, de un comprador que quiere comprar un inmueble? ¿Cómo lo explico? Porque el Tribunal Constitucional dice, no, el propietario tiene que proteger su bien contratando, ¿no? Contratando todo el sistema digital, porque el sistema digital lo va a proteger. Que es una afirmación que desconoce qué es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se protege mejor ejerciendo el derecho de propiedad, usándolo el bien. Pero el tribunal me dice, no, contrata letra registral, así te proteges tu propiedad. ¿De qué hago yo contratando a letra registral si yo tengo mi posesión? ¿No? Entonces, no es que sea inconstitucional, lo que pasa es que no se entiende lo que es el derecho de propiedad, por poner ese ejemplo, ¿no? El derecho de propiedad es una categoría jurídica que comporta que el propietario lo es porque controla el bien, tiene la posibilidad de usarlo y disfrutar el bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de proteger mi propiedad? Usándolo y disfrutándolo, y no contratando letra registral. Entonces cuando el Tribunal Constitucional me dice, no, tú tienes un deber de proteger tu propiedad contratando letra registral. La pregunta es, ¿de dónde sale esa idea? ¿De dónde sale la idea que yo protejo mi propiedad contratando letra registral? Si tengo la posesión del bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de proteger mi propiedad contratando letra registral? Como si la protección de la propiedad estuviera en la letra registral, ¿no? Y me dice, no, es un deber de diligencia tuya. La pregunta es ya, es un deber, ya. Y si incumplo el deber, ¿cuál es la consecuencia? Pierdo mi propiedad, sí. ¿Dónde dice eso? ¿En qué le dice que pierdo mi propiedad por no ser diligente? ¿Dónde dice? En ninguna parte, no existe eso, en ninguna parte. Entonces ahí el tribunal, ¿no? Crea una norma en realidad. Es una norma vacía de contenido, ¿no? Es por eso que cuando dice precedente vinculante, hay que tener cuidado de decirlo, ¿no? Además, la sentencia del Tribunal Constitucional fue una sentencia de una acción de inconstitucionalidad. Y la labor del Tribunal Constitucional es de legislador negativo, de anular una ley inconstitucional. La Constitución política no le da una potestad al Tribunal Constitucional de crear una ley. O sea, el tribunal no puede decir, sé diligente y contrata a letra registral. Señor, tú no eres legislador para obligarme a contratar letra registral para proteger mi propiedad. Yo protejo mi propiedad usando el bien. Pero tu contrato no está inscrito. ¿Y qué interesa? Tengo mi título. Con firmas legalizadas. Y estoy usando el bien. ¿Cuál es el problema? No, es que puedes perder tu... ¿Y por qué voy a perder si tengo la posesión? ¿Qué cosa es derecho de propiedad? ¿No? Entonces, no es que sea inconstitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no puede, no es legislador positivo. A eso voy. Entonces, crea normas jurídicas que no tienen ninguna fuerza vinculante. Pero el problema es que cuando esto vaya al Poder Judicial, un juez puede tomarlo como norma jurídica. Es decir, señor, usted no ha sido diligente, pero es su propiedad. ¿Pero por qué? El tribunal lo ha dicho. Y ahí está el peligro. De creer que el Tribunal Constitucional tiene potestad de legislador positivo, y no lo tiene, ¿no?
Bueno, Fernando Guaita me pregunta, ¿es posible aplicar las categorías del derecho civil como la nulidad sean aplicadas en contratos de obra pública o contrato de concesión de obra pública que sean celebrados como consecuencia de acto de corrupción? Por supuesto que sí. El proyecto de Código Civil de Colombia del 2020 regula expresamente los contratos de corrupción como nulos, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha hecho eso? Porque han habido voces en Colombia, como en el Perú lo ha habido, no, que el contrato está ejecutado, o se está ejecutando. No, 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 ¿cómo vamos a anularlo? ¿Cómo es posible? No. La mayor parte de las veces los contratos no los ejecutan, pero para nada comporta aplicar la nulidad de ese contrato, ¿no? Y eso va a tener sus consecuencias. Porque hay muchas veces los contratos, por ejemplo, de ejecución duradera, ¿no? Los contratos de duración, ya las prestaciones se han ejecutado, ¿no? Ya se ha hecho la obra, se ha entregado, nos faltan parte de la obra, ¿no? ¿Se puede anular por corrupción? Claro que sí se puede anular, ¿no? Otra cosa van a ser las consecuencias de esa nulidad, ¿no? Que una será, ¿no?, el resarcimiento, que el Estado podrá demandar, ¿no es cierto?, a un contratista que ha cometido acto de corrupción, o en su caso, ¿no es cierto?, la restitución, si es que el Estado dio algo, tendrá que devolverlo, ¿no? Pero sí, sí es aplicable perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú se cree que la nulidad, ¿no?, solo se aplica para los contratos entre privados y no entre el Estado y particulares. También se aplica, ¿no? De todas maneras. Y por último, Carlos Manuel Valdivia me pregunta, eh, dice, si me parece adecuado el presente judicial establecido en el quinto pleno casatorio, que frente a situaciones como las que ha comentado, a justiciable solo debe acudir al proceso de impugnación de acuerdos regulados por el artículo 90. Bueno, ya creo que respondí esa pregunta, ¿no? Es decir, este precedente que señala que no cabe pedir la nulidad, eh, simplemente hay que, en mi opinión, desconocer el quinto pleno casatorio, ¿no? Hay dos tipos de desobediencia civil. La desobediencia civil que no tiene ninguna justificación y desobediencia civil que se basa en valores jurídicos, ¿no? La Corte Suprema tiene un deber fundamental de resolver las controversias. La Corte Suprema es el primer interesado de ser el guardián de los valores jurídicos. Si la Corte Suprema me dice la nulidad no se aplica cuando hay falsificación de firmas en una asamblea de asociados, lo que está haciendo es renunciar a ese rol de guardián del valor jurídico, que es que tiene que ver básicamente que la voluntad tenga, que, se, que, se, que esta voluntad de la persona jurídica pues se forme adecuadamente, ¿no? Es, es parte del valor jurídico. Además, tiene como correlato un delito, ¿no? O sea, es un acto, es un ilícito penal y además es una causal en nulidad, ¿no? O sea, hay una correlación, que es un delito y una causal de nulidad. Y esto lo digo porque también el contrato de bien ajeno se dice, ¿no? El contrato de bien ajeno es nulo porque hay un delito. No. Quien vende un bien ajeno no está cometiendo un delito, simplemente vende, o sea, no, vende porque sabe que no es el único heredero y lo vende, ¿no? El Código Civil cuando dice el comprador puede pedir la rescisión, está pensando que el contrato es válido, ¿no? Porque no está en la hipótesis de que hay un ilícito penal, por lo menos el legislador 84, cuando regula el contrato de bien ajeno, que el comprador no sabe que el bien es ajeno, ¿no? Está regulando esa hipótesis. Luego en el año 91 se regula el Código Penal y se regula el contrato de bien ajeno como un delito, ¿no? Pero probablemente la hipótesis del legislador penal era que para el Código Civil peruano la compra de bien ajeno era un delito. Ahora, yo lo he conversado con varios profesores penalistas y ellos me han dicho, sí, pues es verdad, nosotros el legislador penal del 91 cuando reguló el estilonato creía que el contrato de bien ajeno era nulo, cuando el Código Civil no dice que nulo es válido, ¿no? Entonces, normalmente hay esta correlación, ¿no? Ilícito penal, nulidad del contrato, ¿no? Por ejemplo, el caso de Montesinos con Ocrucidad, ¿no?, que fue materia de un proceso penal. Ahí se analiza el contrato que celebró Montesinos con Ocrucidad y eso fue materia de imputación penal.
pero se analizó el contrato. Ahora, no se dijo nada del contrato, pero el juez penal hubiese podido decir, hubiese dicho que el contrato es nulo y como consecuencia se aplica estos delitos. Perfecto. No hubiese habido ningún problema, pero no lo hizo. O sea, un juez penal está facultado a anular un contrato, ¿no? Pero bueno, no lo hizo, pero a eso voy. Entonces, no siempre va a haber este correlato, ¿no? Ahora, en el caso que estamos viendo, sí lo hay, ¿no? Si se falsifican las firmas, ¿cómo va a ser válido ese acuerdo? ¿No? No hay una justificación, ¿no? Percy Valencia me pregunta, ¿la interpretación siempre juega al límite con el prevaricato para el caso del intérprete cómo se establece el límite a intérpretes o debe haber intérpretes cualificados? El prevaricato es cuando se naturaliza la ley, ¿no? Pero el prevaricato, el delito de prevaricato no es cuando el juez corrige la ley, porque cuando el juez corrige la ley lo hace para salvaguardar un valor jurídico. Por ejemplo, si yo veo, el Código Civil peruano dice, el comprador tiene derecho a rescindir el contrato, y yo juez digo, no, para mí resolver, ¿por qué va a ser prevaricato? Estoy interpretando. Y lo voy a justificar. El antecedente del Código italiano, el comprador tiene derecho a resolver. Segundo, el comprador del bien ajeno tiene derecho a exigirle al vendedor que le transfiera la propiedad. Si un comprador tiene derecho a exigirle, porque todo es válido, entonces, ¿por qué va a ser rescindible? Tercero, si es rescisión, la rescisión es porque hay una causal al momento de cerrar el contrato. Y acá no se aplica eso. El comprador recién se entera que el bien es ajeno después que se cerró el contrato. Entonces, ¿es rescisión? No es rescisión, es resolución. Entonces, si el juez, por ejemplo, utiliza estos tres argumentos, puede apartarse del texto literal y no comete prevaricato. Prevaricato es lo que cometió la Corte Superior del Callao, cuando dijo el plazo de 10 años no es de prescripción de caducidad. ¿Y por qué? Porque lo dice un autor nacional. Eso es prevaricato. Porque literalmente dice la sentencia ejecutoriada puede ejecutarse en un plazo de 10 años, que es un plazo de prescripción. ¿Cómo decir que es caducidad? ¿Y por qué dijo eso la Corte? Porque, claro, no se aplican los plazos, las causales de suspensión, ¿no? O interrupción, que se aplican en la prescripción. Eso fue la razón, ¿no? Entonces, ahí eso es prevaricato. O sea, cuando la ley sí aplica correctamente la categoría, ahí sí yo no puedo decir, ¿no? O sea, cuando digo nulidad, no es nulidad, es anulabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que es así, o porque le dice tal autor, ahí estoy, ¿no? Pero la ley se equivoca. Y si la ley se equivoca, yo puedo interpretar justificadamente, interpretar y dar mis razones. Y no me pueden imputar delito de prevaricato, porque estoy interpretando correctivamente. Y esto lo dice en todo manual de interpretación de la ley. El intérprete puede corregir la ley, por supuesto que sí, ¿no? Miriam Adauto me pregunta, ¿un juez podría apartarse de un presente vinculante, obviamente, motivando obviamente su resolución? Doctores, los presentes se base a casos. Lo que está haciendo la Corte Suprema es lo mismo que está haciendo el Tribunal Constitucional con la sentencia de la fe pública registral. Están creando normas jurídicas, interpretando textos normativos. ¿Dónde dice la Constitución Política? Y no lo digo yo, lo dice la profesora Eugenia Ariano. ¿Dónde dice la Constitución Política que la Corte Suprema tiene una función de interpretar los textos normativos? La Corte Suprema, su labor es función casatoria. No es para interpretar textos normativos. Eso le corresponde a cada juez en concreto, a cada árbitro en concreto, a la doctrina en concreto. Pero es más grave un juez, porque un juez va a resolver una controversia sobre una interpretación que se va a aplicar a ese caso concreto. Frente a futuros casos, un juez no puede decir, no, que lo dice la Corte, voy a asumir. ¿Pero por qué? Si la Corte tiene interpretado en abstracto, porque ni siquiera en ningún pleno casatorio, la Corte Suprema ha analizado los casos. Dice, este caso se aplica a este presente vinculante. Al contrario, los presentes vinculantes que ha dado la Corte hasta ahora se alejan totalmente del caso real. ¿Llamar precedente a eso? No es precedente. ¿Y vinculante? ¿Vinculante de qué cosa? De una interpretación de un órgano jurisdiccional que no es competente para interpretar la ley de manera abstracta y general para todo el mundo. No tenemos ese sistema judicial. Dice, lo que digo yo se tiene que respetar. El quinto pleno, lo que dice el quinto pleno, ¿se puede respetar? Por supuesto que no.
Porque si lo interpretaríamos tal cual, estaríamos eliminando o quitándole valor jurídico a la nulidad del negocio jurídico. Y creando una categoría llamada impugnación judicial que no existe en doctrina negocial. No existe la impugnación negocial. Finalmente, Mario Alvaro me pregunta, ¿los jueces deberían inaplicar el pleno casatorio por respeto a la ley y a la Constitución? Por supuesto que sí. El juez debe, el juez está sometido a la Constitución política y a la ley, no a los plenos casatorios civiles, ¿no? Es mi opinión particular, opinión que lo he sostenido siempre. Todos los plenos que yo he comentado el pleno casatorio, el primer pleno, he comentado el tercer pleno, el cuarto pleno, el quinto pleno, y todos mis comentarios que he hecho por escrito, he denunciado esta labor hermenéutica de crear normas jurídicas que no le corresponde a la Corte Suprema. La Corte Suprema está para resolver casos concretos y cumplir su función casatoria. Cuando un caso concreto, un juez o la Corte Superior inaplica una norma normativa o la interpreta de manera errónea, pero para el caso concreto. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional también está haciendo lo mismo, ¿no? Está haciendo lo mismo en el caso de la fe pública registral, ¿no? Entonces, cada órgano jurisdiccional tiene una función propia. Lo establece la Constitución política. A veces, muchas veces, las leyes infraconstitucionales desnaturalizan y han creado esta figura del presente vinculante como si estuviéramos en el common law, ¿no? En el common law, los jueces analizan en base a casos y sobre todo pues en un sistema donde la vocación jurídica es muy distinta. En el common law se estudia derecho en base a casos, como lo mencionó el profesor Leiser León, cómo se enseña en las universidades anglosajonas el derecho, ¿no? A través de casos. Nosotros aprendemos derechos a través de los textos normativos, a través de las doctrinas y la jurisprudencia, la que podemos leer y la que puede ser difundida, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, la jurisprudencia está en acceso al público. Uno puede leer sentencias de los jueces de paz letrados, juez civil, juez de la corte, o sea, uno entra a la base de datos y uno puede entrar. Entonces, ahí uno puede citar jurisprudencia. Entonces, cuando uno lee doctrina comparada latinoamericana, ven abundantes citas de jurisprudencia. En cambio, nosotros citamos la jurisprudencia que podemos acceder, la que puede estar en libre circulación, pero no tenemos, ¿no es cierto?, una información de toda la jurisprudencia, de todos los jueces del Perú para saber cuáles son los criterios que estamos utilizando, ¿no? En distintos temas. Entonces, yo creo que tendríamos, ¿no?, que asumir la función que nos corresponde en cada posición que uno esté, ¿no? En mi posición de doctrina, decir mis opiniones, que no son vinculantes, obviamente, pero que se toman en cuenta, ¿no? Y así como cada uno de ustedes y los propios jueces, y los propios árbitros, y los propios jueces constitucionales van a tener una opinión. Pero lo que no se puede hacer es ir más allá de lo que la Constitución política nos asigna como autores, ¿no? O miembros de una comunidad jurídica. Cada uno de nosotros cumplimos una función, desde el estudiante, el profesor, el abogado, el juez, el árbitro, todos tenemos una función. Desde el momento que nos excedemos de esas funciones, ahí viene el problema, porque eso genera posibilidades de crear, como en este caso, ¿no?, de una situación muy peligrosa de que se puede poco a poco desprestigiar categorías como la invalidez y, por el contrario, ¿no?, regular otras situaciones, ¿no?, que no tienen nada que ver con los casos concretos que se están analizando. En este caso concreto es el tema de la asamblea de asociaciones, ¿no? Claramente, si viola la ley, pues se le aplica, pues, ¿no?, la ineficacia, ¿no?, que es la anulabilidad en concreto. Lo que está en juego es la anulabilidad en el artículo 92. Y ese remedio que hay que aplicarlo, ¿no? En una futura reforma del Código Civil Peruano, claramente esto debería cambiar, ¿no? Tendría que haber, ¿no?, un texto que clarifique el lenguaje y sobre todo pues resuelva
los temas que son de importancia, ¿no? En el sistema de justicia en el Perú, y esos temas sean materia, ¿no? De una regulación. Y, y que evidentemente pues se tiene que tener la información doctrinaria y jurisprudencial comparada para verificarla con la nuestra propia, porque nosotros también tenemos nuestra jurisprudencia, y una labor es esa, ¿no? Por eso este espacio permite eso, ¿no? Una invocación sería eso, ¿no? Que nuestra jurisprudencia tiene que ser de acceso al público para poder estudiarla, para saber cómo nuestros jueces están administrando justicia. Pero de ningún modo pienso que la Corte Suprema debe imponer normas o criterios de interpretación, porque eso le quita autonomía al juez. El juez, un valor que tiene, es su autonomía, ¿no? Y creo que también otra cosa, y con esto termino, otra cosa que también se debe eh, tomar en cuenta es que el juez tiene que desempeñar su labor de acuerdo a su especialidad, ¿no? No es posible que estos plenos casatorios muchas veces han decidido jueces penales, ¿no? Que sobre el tema probablemente no sepan mucho, ¿no? Y eso también lo decía en una clase anterior con mis alumnos, que el futuro Tribunal Constitucional debería estar conformado no solo por constitucionalistas, sino por otros especialistas. El caso de la deuda tributaria, pues debió estar un tributarista ahí sentado, también un civilista, porque es un tema de prescripción que tiene que ver con derecho civil, y así varios temas, ¿no? Entonces, hay que seguir esos buenos ejemplos de otros países, ¿no? Cada conflicto, cada controversia tiene, ¿no? Muchas veces temas de especialidad, ¿no? Derecho societario, derecho corporativo, derecho administrativo. Entonces, los llamados a resolver tienen que ser los especialistas del tema, ¿no? Si uno es penalista y le ponen un tema administrativo, no va a desarrollarlo muy bien, ¿no? Si es un tema penal y le da a un civilista, tampoco, ¿no? Tiene que ser de una especialidad. Entonces, eso se tendría que en un futuro respetar, ¿no? Los jueces deben resolver controversias de acuerdo a su especialidad. Lamentablemente no sucede eso, ¿no? Pero eso espero que en un momento cambie, y si eso cambia, probablemente la justicia también va a ser mucho más clara y mucho más transparente para los justiciables, que son finalmente la razón de ser de un sistema de justicia. Muchas gracias.